Este mueble mola, porque nos deja esa pieza para poder rematar con los que venimos y además viene combinado, viene con la zona de estanterías y con la zona completa para escobas y para todo. Este mola. Siempre que enseño este mueble, siempre hay algún comentario de es que eso se tarda mucho, es que así se tarda, es que esto es un rollo. Bueno, yo lo enseño y luego que la gente ponga lo que cree de verdad, claro que sí. Mira, espera. Mira. Es que así es mucho más cómodo, que cambia mucho la diferencia. Ya de no ser el que pulsas y sale hacia afuera, qué menos que tenerlo así, o sea, qué menos. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy quiero enseñarte el proyecto que tienes aquí detrás con todo detalle, porque aunque ahora lo veas muy bonito, tuvimos varios problemas. Columnas de construcción, diferencias de profundidad, cómo sacar la campana en un proyecto puente y muchas más cosas que te diré cómo resolvimos en este proyecto. Además, te hablaré de la distribución, del diseño y de los electrodomésticos que más me llaman la atención. Y te he preparado dos versiones diferentes. Una con el mismo diseño que ves, pero cambiando por completo los colores, y otra cambiando por completo la distribución de esta cocina. ¿Cuál te gustará más? Yo creo que tengo mi favorita, la del diseño me gusta mucho, pero necesito que lo veas y me cuentes, así que ni te muevas, porque empezamos. Me gustaría comenzar explicándoos cómo hemos hecho el diseño, refiriéndome a los colores, a los acabados que hemos utilizado para este proyecto de cocina. Y es que hay un color que predomina en toda la cocina y que la convierte en una cocina bastante elegante, por lo menos para mi criterio, porque me gusta mucho la combinación del gris nube con la madera que te enseñaré ahora. Para conseguir este gris nube hizo falta lacar las puertas con un código RAL concreto. Y además se lacaron en este acabado seda mate. Déjame, escuchas, por favor, escucha. Es ese sonido de la seda, del mate, de que da gusto tocar estas puertas. No solo se utilizó para los frentes de cocina, sino que también se utilizó para las golas que cruzan de manera vertical y de manera horizontal. Y queda increíble combinada con la madera, el nogal tierra, este nogal de veta vertical que vuelve a ser también un acabado mate muy bonito en estos tres módulos. Pero además de tenerlo en el exterior, ya sabéis que nos gusta decorar las cocinas también en el interior. Y es que cuando abres este tipo de muebles tienen que seguir la misma filosofía. Y además, lo que yo digo muchísimas veces, esta tapa de aquí abajo, lo que es la base del mueble, cuando estás en la barra de la isla o cuando estás en el sofá, que esto es una cocina abierta a toda la vivienda, estás viendo la base de abajo. Entonces lo puedes hacer en blanco, si lo puedes hacer en negro también, pero si lo utilizas el mismo acabado por dentro y por fuera, estarás vistiendo la cocina dos veces. Y claro, teníamos ya las dos combinaciones de frente, ahora nos quedaba combinarlo con la encimera, así que elegimos este Decton Shoque. Fíjate, es súper pétreo, pero súper pétreo. De hecho, recuerda literalmente a una montaña, como esas montañas grises que tenemos aquí en León tan bonitas. Viene con una veta negra que cruza de adelante a atrás, grande, pronunciada, pero no demasiado, mira, lo vemos aquí mejor. No es un tipo de material que tenga demasiadas vetas, sino que vienen como muy pequeñas, sí que pronunciadas, pero que cruzan de adelante a atrás. Están dentro de la combinación de los colores grises, igual que tenemos el gris nube de los frentes, y creo que además esos toques marrones, ese fondo marrón, queda muy bien con la madera. Dentro de la encimera, que hemos hecho los dos costados en cascada, hemos colocado unas tomas de corriente. Para este caso hemos elegido en color negro, porque el gris y el negro combinan perfectamente, pero no es el único sitio donde hemos elegido el negro, porque también hemos elegido el acabado negro para el horno y el microondas. Este paquete de Bosch en color negro creo que combina perfectamente con los dos acabados. Y no solo aquí, sino en el interior también del cubertero. Este cajón, o sea, que parece como que nada, el cajón del cubertero, que es un cajón de todos los días, efectivamente, por eso, porque se utiliza todos los días, creo que es importante también pensar en él. Se combina en madera, nogal, en este caso también combinado con los módulos altos,
y el fondo en grafeno, que viene a ser un color parecido al negro. Lo hemos utilizado para estos cajones interiores y para los de la isla, que te los voy a enseñar después. También en color negro se ha instalado el grifo, el dosificador y las tomas de corriente. Hay muchas maneras de hacer las tomas de corriente de una cocina, pero también se pueden utilizar las mismas de la vivienda. Y en este caso se eligieron en color negro. Esta es la versión principal, muy bonita, muy elegante, la que han elegido nuestros clientes y la que a nosotros nos gusta mucho. Pero como queremos siempre rizar el rizo, déjame que te enseñe la misma cocina, pero con otros colores diferentes. Cada vez me gusta más esto de coger la misma cocina y cambiarla por completo de color. Mira, fíjate, le hemos dado una vuelta, pero terriblemente opuesta. Y es que hemos utilizado como color principal, y perdona, esto es como le llama mi compañera Sui, que es la que hace estos cambios, estos diseños, color albaricoque. Y ahora que lo veo, oye, queda súper chulo. Hemos utilizado una madera, nuestro roble Kairos, haciendo el cubo y utilizando también el frente. Hemos utilizado unos tiradores de Furnipart, porque tiene exactamente ese modelo que estás viendo, que además coincide con la madera. Y para la encimera hemos utilizado una encimera también de Decton, el modelo Alvarium, que es como un modelo como que viniera... Pues es como es el estuco este que se daba en las paredes. Bueno, pues algo similar. Cambiando por completo la estética, haciendo una cocina como más divertida, como no sé, como mucho más actual. Fíjate cómo cambia el diseño de una cocina de un color a otro, siendo los mismos muebles y colocados en el mismo lugar, solamente aplicando una paleta de color diferente. Una cocina moderna y atrevida. Y ahora yo me pregunto, como siempre, ¿con cuál te quedas tú? Te voy a enseñar la parte de atrás, porque cuando venimos a grabar movemos las mesas, movemos todo y nuestra clienta, que es un sol, nos preparó este pequeño tentempié que yo todavía solo lo he mirado, pero luego me lo como, un arándano. Por cierto, hacía todo esto para decirte que si has llegado hasta aquí, que te suscribas al canal, que es gratis, que a nosotros nos echas una mano tremenda y que a cambio nosotros nos comprometemos en traerte todos los viernes y todos los miércoles un vídeo increíble. Y por cierto, en Instagram y en TikTok le damos mucha caña, ahí te lo dejo. Las cocinas tienen que ser bonitas a la vista, no cabe duda, pero también tienen que ser cómodas y deben de ser prácticas. Y para ello es importantísimo tener un diseño acertado. Por eso te quiero comentar qué módulos hemos utilizado, cuánto miden aproximadamente para que tú tengas una idea, las distancias que tiene esta cocina y un montón de claves para que comprendas este ambiente. Y por lo primero que quiero empezar, que yo no sé por qué no empecé el programa con este mueble, que es tan bonito, que me encanta. Este es el final de las torres, ¿vale? 60 centímetros llegarían hasta aquí y le hemos dado otros 10 centímetros más que viene de la pared del pasillo. Es una estantería abierta para tener tus mejores recuerdos, aquellas cosas que para cada familia son importantes y además con este mando podemos regular la intensidad de la luz. De hecho, como tiene 4 canales, podríamos dividir hasta la iluminación retroiluminada de cada estante en cada uno de los canales. Y para que todo funcione, que las islas tengan corriente en el centro, que el agua te quede en un sitio, que tengas todos los puntos de luz que te hacen falta, lo ideal es tener siempre un plano del proyecto de tu cocina justo pues como en este edificio cuando ya estaban en construcción. Si es una reforma, pues antes de empezar la reforma. Y me encuentro todas las semanas un montón de casos de cocinólogos y de cocinólogas que me dicen: Dani, es que estoy viendo la cocina, no encajo en horarios, no me gusta lo que veo. Bueno, mira, para todo eso hemos sacado dos modalidades, el proyecto online y el videoproyecto. Abajo en la descripción tienes el link, mira, le echas un ojo. Puede que te ayude muchísimo o puede que te inspire y con eso yo ya también me quedo tranquilo, pero de verdad que son 2 guías increíbles, te puedes descargar el ejemplo para que veas todo lo que incluye, te echamos una mano, te diseñamos la cocina, todo mi equipo y yo. Que lo sepas porque creo que era bastante importante. Y ahora te quiero contar otra cosa muy importante, que son cuáles son las medidas de esta estancia. Dani, ¿se parece esto a mi cocina? ¿Podrías replicar algo parecido? Mira, pues si tienes más o menos como 4,60 metros de lado a lado de pared, si tienes como más o menos 2,84, y digo más o menos porque esto puede terminar un poco más o un poco menos, que es lo que mide esta pared desde aquí, y tienes casi 2,50 metros de altura, tendrás una estancia muy parecida a esta y ya sabes que podrás colocar una isla y hacer una cocina como esta. Pero déjame que te enseñe un punto importante que son las torres.
Y digo importante porque cuando estábamos diseñando este proyecto, cómo no nos iba a coincidir la columna de construcción. La tenemos aquí detrás. Así que dijimos, venga, vale, matemáticas, ¿cómo resolvemos esto? Empezamos. De adelante para atrás, necesitamos un módulo que tenga una cara donde podamos apoyar, donde podamos venir con el resto de módulos y hacer esta forma de puente. Venga, perfecto. Pues este módulo que combina mitad despensero, mitad escobero, es un módulo que nos viene muy bien, versátil, llegas bien hasta la parte de adentro, en los estantes puedes organizarlo como quieras, una toma de corriente para la escoba eléctrica, que si no la tienes ahora, vendrá más adelante, y la zona abierta para todas esas cosas grandes como los cepillos, las fregonas, el aspirador y las cosas de todos los días. ¿Con la columna qué hacemos? Pues nos aguantamos, porque con esa no la podemos quitar. Pero lo que sí que podemos hacer es hacer un módulo a medida, con menos profundidad, para poder adaptarnos y así absorberla y que cuando esta bonita cocina está cerrada, no se aprecie. Cuando está abierta, tenemos también un estante que lo podemos aprovechar. Y el frigorífico, esto ya depende del gusto de cada uno. Pero aquí es que en este caso yo creo que lo pedía, porque como este es el lateral del módulo abierto que acabamos de ver, yo creo que aquí pedía dejar un frigorífico de integración. De esta forma, con los dos golas verticales, conseguimos hacer una pared de torres muy bonita. Y además nos queda al lado de la isla. Y esto parece broma, pero no lo es. Poder abrir el frigorífico y tener aquí para posar las bolsas cuando vienes de la compra, poder organizar todo tu despensa y tener un punto aquí donde apoyarte, créeme que es muy bueno. Y la isla son dos piezas de 90 centímetros, 9, 9 y 18, más los dos costados que caen en cascada encimera de 2 centímetros, estamos en 184 centímetros. Y lo que voy a enseñar siempre levanta polémica, siempre mueve los comentarios, os agita. Yo no lo sé y tampoco me puedo decir, o sí me puedo decir, yo te lo voy a decir, mira. Son los cajones interiores. ¿Y a qué me refiero con todo esto? El cajón interior muchísimas veces me decís, Dani, eso es un atraso. Tú tienes que abrir un cajón para abrir otro. Bueno, pues sí, eso es verdad. Tienes que abrir un cajón para abrir otro. Pero como puedes ver, se tarda un segundo. Es que si además si tienes maña, los puedes abrir casi hasta con la misma mano. Mira, yo lo abro así y lo cierro. Vale, ¿cuál es la idea de colocar un cajón interior? ¿Qué es? Oye, ¿empeorar la cocina? No, mira, la idea es el diseño. Es quitar de aquí esta línea. Quitar de aquí esta línea. Todo por aquí, que quede la gola cruzando, lo mismo que el que hemos visto antes aquí, que quede la gola cruzando, dejar los cuberteros interiores. Ahora yo ya te lo he explicado y tú me dices en comentarios, ¿lo colocaría, Dani? Para mí, oye, la estética me parece importante, no, es el atraso del siglo, no me gusta tener un cajón dentro, lo veo un problema. Bueno, mira, para cada uno le hacemos la cocina diferente, pero créeme que en la visión y en la estética de que la cocina venga sin el corte, es muy buena idea dejar los cuberteros dentro. Oye, por cierto, hay muchas medidas, muchos colores y muchos acabados. Hemos preparado algo en formato revista que mola muchísimo, donde te hacemos el resumen de toda la cocina. Más adelante te digo cómo te lo podemos enviar gratis, a 0 euros. Pero antes, déjame que te enseñe. La torre de horno y micro. Las torres de horno y micro, normalmente me habéis visto venir y pulsar abajo y que salga el cajón para afuera. Esa es una muy buena versión, pero ¿y si no fuera así? ¿Cómo lo podría hacer? A ver qué te parece esto. No sé para qué lo ponerme, que lo veas mejor. Por aquí, mira. Pulso, abro y descubro dos cajones interiores. Me parece súper cómodo para tener aquí bien organizado. Oye, tú puedes tener comida, puedes tener los accesorios del horno, puedes tener también los accesorios del microondas. Lo que creas que tienes más a mano, seguro que te viene bien. La parte superior también con pulsador. Zona de abajo, 120 centímetros, lavavajillas y fregadero de 90. Como te digo, hemos preparado un plano con todas las medidas porque esta cocina no es que sea complicada, pero si te gustaría replicarla, creo que te hace falta esta revistita que hemos preparado. Mola mucho. Por cierto, otra cosa que nunca debe de faltar en las cocinas abiertas al salón, ojo, cuidado, dónde colocamos los cubos de basura, porque puede llegar a ser un problema. ¿Dónde están? Huelen, se ven, no sé qué. Mira, a mí me encanta verlos aquí, debajo del módulo del fregadero. Y otra cosa que me parece muy interesante en estas cocinas con formato puente es que en la parte de abajo tenemos la profundidad de un módulo normal, de un módulo alto. 37 centímetros son los nuestros, más puerta. Pero es que en la parte superior, aquí arriba, la profundidad llega hasta atrás. Para que tú me entiendas, este módulo tiene la misma profundidad que este, pero en la parte superior. Y algo que nos da un poco de guerra, que te lo quiero enseñar, mira, ven, acércate, es la campana. La campana
tiene un mástil y tiene un tubo y sube para arriba. Hasta ahí todo normal, pero claro, ¿qué ocurre cuando atraviesa dos muebles? Bueno, pues tenemos que tener la precaución, a ver si ahí lo ves, tenemos que tener la precaución de dejar también el cerramiento en la parte de atrás para que la campana salga del todo y quede el tubo conectado a la salida que tiene esta casa, para que así, cuando funcionemos con la campana, aquí no haya ni un olor, ni un vapor, ni una nada, y se pueda disfrutar de esta cocina unida al salón. Para cada familia un diseño de cocina diferente, y sin duda con el que te voy a enseñar ahora lo vas a ver. Además, llevo mucho tiempo hablándote de la columna de construcción. Quiero que mires estas infografías que hemos preparado, porque hemos liberado la pared donde está el frigorífico, donde está el módulo de menos fondo y donde está el módulo que también hacía rincón hacia adentro. Y además le hemos colocado ahí una lamparita para que veas perfectamente dónde estaba la columna famosa de construcción. Cambia por completo, y para que te centres, quizá la ventana puede ser tu punto ancla donde ahí encuentres la forma del diseño. Empezamos con una vinoteca. Bueno, ¿por qué no? Una vinoteca grande, además, como para 200 botellas, 1,60 m de alto y módulo en la parte superior. La siguiente torre vamos a dejar el frigorífico. Lo dejamos de 75 centímetros, un poco más grande. A continuación, lavavajillas en la parte de abajo, horno y microondas. Y al lado de lavavajillas, nuestro módulo fregadero. Seguimos aprovechando con unas gavetas y pasamos por debajo de la ventana con un módulo de menos fondo. Con esto lo que conseguimos es dejar una península y no una isla en la zona de cocción. Como puedes ver, ahí hemos colocado la placa y hemos terminado con una pequeña barrita haciendo esa mitad, ese medio círculo que tan bonito queda. Y para no perder la estética del módulo que te enseñaba antes con todos los estantes bonitos, bueno, pues hemos intentado replicar lo mismo, pero en el fondo de la isla. Y todavía aquí se podría quitar algún módulo de la isla de la parte de atrás y dejar la barra un poco más grande. Pero la verdad, yo así la veo también muy bonita. O sea, date cuenta cómo cambia la misma estancia con otro diseño. Y es que, como te digo, caben muchos diseños. ¿Cuántos? Bueno, pues uno por familia. ¿Cuál te gusta más? ¿Quieres más de isla o de península? Como siempre, estoy súper atento a todo lo que me cuentas en comentarios. Una elección muy importante también en tu cocina son los electrodomésticos. Y es que se adapten a las funciones que tú necesitas dentro de toda la variedad. Créeme que no es poca broma, que ni te sobre ni te falten funciones. Y hay una particularidad de este horno y microondas de Bosch que a mí me gusta mucho. Es la serie 8 y vienen con este circulito que, aparte de ser muy bonito, déjame que te lo enseñe, porque además es el touch que mueve todo. Lo enciendo y lo enciendo. Para buscar el menú, fíjate, giro, este anillo gira y aquí voy cambiando los menús. Voy aceptando y le voy dando. Bueno, este es el juego, ¿no?, de cómo funciona, pero como te digo, lo importante es que tenga todas las opciones que tú necesitas. Y otro punto importante para elegir, o por lo menos en mi caso, siempre es la placa de inducción. ¿Por qué? Pues somos muchos, somos pocos, que tenga para adaptarse los fuegos, que sean redondos, que tenga 3, que tenga 4. Mira, este modelo de Bosch es súper versátil y te cuento por qué. Viene con dos zonas flexi, que son estos dos rectángulos, que si no me lo has oído decir nunca, bueno, pues te lo digo otra vez rápidamente. Es un rectángulo que se divide en dos. Aquí puedes tener un fuego y aquí puedes tener otro. Es decir, temperatura 1 y temperatura 9. Pero cuando colocas una pieza completa, como puede ser una besuguera, una sartén de plancha, un teppanyaki o un grill, se conecta por completo y se funciona y se mueve solamente con un único slider. Créeme que es muy cómodo para hacer una carne rica y para hacer pescados. Yo lo utilizo muchísimo. Pero además, este modelo tiene este puente aquí en el medio. ¿Y qué quiere decir este puente? Bueno, pues este puente quiere decir que si el diámetro de lo que coloques aquí encima se pasa y sobresale para afuera, el puente se conecta y tienes ese extra de tamaño. Y esto es fantástico si quieres tener una paellera, una pequeña paellera, si quieres tener una olla grande o si necesitas tener grandes recipientes. Horno, placa de inducción, muy importante. Y el grifo también. Porque lo mismo, no sé cuántas veces lo he podido decir y no sé en cuántos programas lo he podido decir, pero de verdad, si tienes la oportunidad,
elige un grifo extraíble, que puedas llegar a todos los rincones de tu fregadero, que puedas cargar agua en un recipiente, que puedas incluso darle por dentro si tienes que lavar algo con una forma más intensa o algún alimento. Son muy cómodos, abres y llegas a todos los rincones. El dosificador de jabón, otra pieza que también te diría que es prácticamente obligatoria, porque es que si no, tienes que abrir y sacar el jabón, cerrar y meter, abrir y cerrar. De esta manera lo tienes aquí, se recarga por la parte superior, por aquí, sacas la cánula y lo recargas y lo tienes fácilmente. Y las tomas de corriente en la isla, que ya te lo decía antes, creo que también son vitales. Hay muchas opciones, lo mismo que para el frente, que has podido ver en el canal, el perfil por debajo que viene con las tomas de corriente, el que pulsas y sale hacia afuera, un montón de soluciones sin duda que te pueden ayudar a que tu cocina tenga las tomas de corriente justo en ese punto donde más necesitas. Oye, hemos visto diferentes diseños, hemos visto diferentes colores y hemos visto muchas soluciones, por no hablar del tema de los cajones interiores. Demasiadas cuestiones que quedan en el aire y ya sabéis que para mí es súper importante todo lo que me comentáis los cocinólogos y las cocinólogas. Así que como siempre estoy deseando escucharos o leeros a través de los comentarios a ver qué os parecen un diseño, otro diseño, los cajones o no. Bueno, para mí ha sido un gusto enseñaros esta cocina. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Sí o sí iremos todo el tiempo. Yo no puedo grabar y verte con la cuerda del stop a punto de ahogarte. Que no hemos visto en demasiados programas y a mí particularmente me gusta mucho. Creo que es muy elegante y a la vez no es una cocina que... Perdón, enrollando ya, pero vamos. ¿Vas a salir o qué haces? Venga. Sí, sí. Pero para no entrar, ¿eh?